Muy buenos días. Estamos a día miércoles y nuestra lectura está en Esther, capítulo 2, versículos 1 al 10. Después de estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Entonces dijeron los criados del rey sus cortesanos, que se busquen para el rey jóvenes vírgenes y hermosas. Nombre el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes y hermosas a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres, y que les procuren cosméticos, y la joven que agrade al rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó al rey, y así lo hizo. En Susa, la residencia real, había un judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, y que era el abuelo de Mardoqueo, había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, en la deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vuelve ahora a hablar de Mardoqueo, y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era hermosa y atractiva. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas mujeres en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, el guardián de las mujeres. La joven le agradó y se ganó su favor, por lo que se apresuró a proporcionarle cosméticos y alimentos. También le dio 7 doncellas escogidas de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo dijera. Esta sección describe el largo proceso por el que Esther llegó a ser reina de Persia. Habían pasado 4 años ya entre el decreto que destituyó a Vasti y el ascenso de Esther, aunque vamos a dar algunos detalles obtenidos no de la Biblia, sino de la historia secular. La ausencia de Asuero o Jerjes durante la invasión de Grecia puede haber sido parte de la razón para estos 4 años. El año en el que Esther se convirtió en reina, el 7º año del reinado de Asuero, fue el 479 a.C., el año después de que fue derrotado en Salamina, en Grecia. Heródoto informa que Asuero fue a Grecia acompañado por una esposa llamada Amestris, quien tal vez sea Vasti. Provenía de una familia poderosa y su hijo Artajerjes se convirtió en el sucesor de Asuero. Es posible que Asuero no se haya podido deshacer de Vasti tan fácilmente como esperaba. Durante el viaje a Grecia, Asuero o Jerjes intentó seducir a la esposa de su hermano y cuando su intento fracasó, entonces tuvo una aventura con la hija de la mujer que estaba casada con el hijo de Asuero. Al enterarse Amestris de esto, se vengó de la familia, mutilando horriblemente a la madre de esa joven, y esta acción casi hace estallar una rebelión contra el propio Asuero o Jerjes. Si Vasti y Amestris fueran en realidad la misma persona, la última atrocidad de ella pudo haber sido la razón por la que Asuero se esforzó por conseguir con más interés una nueva reina después de su regreso de Grecia. Otra razón para la demora fueron los largos preparativos a los que se sometía cada mujer y la probabilidad de que Asuero pusiera a prueba a un gran número de candidatas. No podemos negar la naturaleza inmoral de todo el proceso. A muchas jóvenes vírgenes las regresaban al harén después de pasar una sola noche con Asuero. Incluso dicen eruditos que la vida de estas chicas era luego
aburrida y tediosa, encerradas y apartadas de la vida pública. Por lo visto, muchas de ellas nunca volvieron a ver al rey. El matrimonio y las costumbres sexuales de la corte persa no tenían nada que ver con las intenciones de Dios cuando estableció el matrimonio, ni tampoco con las normas de una familia judía piadosa. Ahora, dejando de lado el tema de Asuero y de la reina Vasti y la ruptura matrimonial y la destitución, volvemos al relato bíblico. Cis, bisabuelo de Mardoqueo, fue transportado a Babilonia por Nabucodonosor unos 120 años antes de este relato. Algo sorprendente es que Simei probablemente es el benjaminita que maldijo a David cuando éste huía de su hijo Absalón y que pertenecía a la familia de Saúl. Por lo tanto, Ester era de procedencia real, lo que nos deja una interesante lección. A pesar del fracaso de Saúl y su rebelión contra Dios, algunos de sus descendientes llegaron a ser instrumentos en las manos de Dios para el cuidado y la bendición de su pueblo. Y esto es un ejemplo de la gracia de Dios que trata con individuos en forma personal. Aunque padres, abuelos o antepasados hayan sido rebeldes y hayan cometido graves ofensas contra Dios y su pueblo, Dios no les desecha, sino que los ama y les da oportunidad para que ellos cumplan la voluntad de Dios en sus vidas. La prima de Mardoqueo, Hadasa, a quien había adoptado, cambió su nombre hebreo al de Ester, que parece derivarse de la palabra persa estrella, o tal vez de la diosa pagana Astarte. Mardoqueo tenía interés y afectos sinceros por su hija adoptiva, de modo que vigiló su progreso de cerca. El texto no proporciona ninguna información directa acerca de los motivos de Ester ni de Mardoqueo. No está claro si la participación de Ester fue voluntaria, tampoco hay una idea clara del papel que desempeñaron en el asunto las ambiciones de Ester y de Mardoqueo. Tal vez no les quedó otra alternativa, no se nos dice. Sin embargo, la disposición que mostró Ester para esconder su condición de judía ciertamente habría implicado algunos compromisos en su estilo de vida y en su adoración. Otra cosa que nos llama la atención es que Ester mantiene en secreto su identidad como judía en contraste con Daniel y sus amigos. Por lo tanto, descubrimos aquí la sabiduría y la dependencia de Dios, que la necesitamos para hacer su voluntad ante las diversas circunstancias que la vida nos presenta. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, tiempo de callar y tiempo de hablar. Pero queremos en esta mañana señalar cómo Dios controla, cómo Dios está detrás de la escena en esta historia tan especial. Dios está ordenando las cosas de forma que Ester llegue a ser reina en lugar de Vasti. Y tenemos que destacar primero su origen y su carácter. Era hebrea, hija de deportados, huérfana de padre y madre, pero no abandonada del cuidado de Dios. El Salmo 27 y el versículo 10 dice lo siguiente: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, el Señor me recogerá. Ester había sido adoptada por su primo Mardoqueo, según hemos leído en el versículo 7. Pero también vamos a destacar que era muy hermosa, de hermosa figura y buen parecer. Su mayor hermosura estaba en su virtud y en su prudencia. Pero siempre es una ventaja para un diamante tener un buen engaste. Y en este sentido, ella también era de hermosa apariencia. Finalmente, destacar cómo su primo Mardoqueo la adoptó como hija.
y ella le obedecía como un padre. Y esto ha de servir de ánimo a quienes no tienen hijos. Muchos que han adoptado y criado huérfanos han vivido lo suficiente para ver el buen fruto de su generosidad. Y precisamente de esto el domingo hemos tenido un testimonio maravilloso al celebrar el Día del Padre. Sam nos contaba de la satisfacción de ver a Patricia en Londres, graduándose en la universidad, pero sobre todo amando, siguiendo y viviendo para Dios. No hay mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, decía el apóstol Juan. Qué hermoso es cuando invertimos en la vida de nuestros hijos o de hijos acogidos como esta familia y vemos el fruto de la gloria de Dios en sus vidas. Mardoqueo le mandó que no dijera su origen, dice el versículo 10, y ella obedeció. Y la razón para esta orden parece muy sencilla. Si el rey hubiese sabido de antemano que Ester era judía, tal vez la habría rechazado y se habría desperdiciado la oportunidad que luego sería providencial. En manos de Dios, un instrumento para la liberación de los judíos. Finalmente, ella es promovida. ¿Quién habría soñado que una hebrea cautiva y huérfana hubiese nacido para ser reina de Persia? Le cayó en gracia al encargado, que la honró y la ayudó cuanto pudo, porque detrás de todo esto estaba Dios guiando todas las cosas para el bien de su pueblo. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no procurar hacer su voluntad, sabiendo que en su plan eterno tiene un lugarcito para tu vida y para la mía? Tal vez no sea tan rimbombante como lo fue Ester, pero eso no es lo importante. Lo importante es que cada uno de nosotros ocupemos nuestro lugar en ese plan soberano y en esa voluntad de bendición. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por una salvación personal tan grande, completa y real. Nos amas a cada uno, a pesar de nuestra historia familiar. Tú das oportunidad a cada persona y tienes para todos un plan y un propósito soberano. Que aprendamos a amarte y servirte cada día con amor, deseosos siempre de hacer en todo tu voluntad. En tu nombre. Amén. Amados, os espero mañana, Dios mediante, para seguir adelante con esta historia apasionante. Manteneos bendecibles y recordad que esta historia también nos señala esta lección. Lo que nos deleita, nos dirige. Hasta mañana.